Mientras el peso del chantaje de Gabriel se cierne como una sombra espesa sobre la familia de la reina, el ambiente en la colonia parece detenido en una respiración contenida, como si todos presintieran que algo definitivo está a punto de romperse. Damián camina por los pasillos de su casa con pasos lentos, cargando una decisión que lo envejece de golpe. No es solo el miedo por Marta lo que lo consume, sino la certeza amarga de haber llegado al límite de sus fuerzas. Durante años creyó que el poder, el dinero y el apellido bastaban para proteger a los suyos, pero ahora comprende que todo eso se ha vuelto contra él, transformado en un arma en manos de alguien sin escrúpulos. Cada recuerdo de Marta de niña, cada gesto suyo cuando empezó a asumir responsabilidades en la empresa, se mezcla con la imagen actual de su hija, vulnerable, atrapada en una red legal diseñada para destruirla. Damián siente que el tiempo se le acaba y que, por primera vez, no hay margen para estrategias ni medias verdades. Mientras tanto, Marta permanece sola en su despacho, observando el diario que tantas veces fue su refugio y su condena. Las páginas guardan pensamientos que nunca se atrevió a compartir, miedos que ahora parecen ridículos frente al peligro real que la amenaza, y deseos que jamás imaginó que podrían ser usados para doblegarla. El silencio que rodea a Marta es distinto, casi solemne. No llora, no grita, no busca consuelo. Hay en su mirada una mezcla de rabia y cansancio que la empuja a tomar una decisión radical, una de esas que no admiten marcha atrás y que dividen la vida en un antes y un después. En otra parte de la colonia, Joaquín y Gema hablan en voz baja, conscientes de que cada palabra que intercambian es una despedida anticipada. Barcelona ya no es solo un destino lejano, sino una tabla de salvación, una promesa de empezar de nuevo lejos de los errores, las culpas y las miradas que juzgan sin comprender. Gema, con el corazón encogido, piensa en todo lo que deja atrás. Amistades, rutinas, incluso una versión de sí misma que ya no reconoce. Sin embargo, al mirar a Joaquín, sabe que no hay otra salida. El amor que los une ahora pasa por huir, por protegerse mutuamente de un lugar que se ha vuelto demasiado doloroso. Teo, ajeno a muchas de las tensiones adultas, percibe sin embargo que algo importante está cambiando. Sus dudas se manifiestan en silencios prolongados, en preguntas que no formula del todo, y en una nostalgia anticipada por espacios que todavía no ha perdido, pero que siente que pronto desaparecerán de su vida. Digna observa a su hijo y a su nieto adoptivo con una mezcla de orgullo y tristeza. Como madre, entiende el impulso de marcharse. Como mujer que ha resistido toda su vida en ese mismo lugar, siente que cada partida es una pequeña derrota colectiva. Aún así, se promete a sí misma no ser un obstáculo. En la cantina, Gaspar apura su vaso con gestos mecánicos, escuchando los intentos bien intencionados de quienes tratan de convencerlo de que se quede. No hay reproches en su decisión, solo una certeza serena de que ha llegado el momento de cerrar un ciclo, aunque eso implique dejar atrás vínculos que duelen. La colonia, que tantas historias ha albergado, empieza a vaciarse poco a poco, no de personas, sino de certezas. Cada marcha es un síntoma de algo más profundo. La sensación de que el lugar que una vez prometió estabilidad ya no puede ofrecerla, y que sobrevivir implica moverse, cambiar, incluso renunciar. Luis, desde el invernadero, contempla las plantas con una atención distraída mientras habla con Luz. Sus palabras revelan un agotamiento que va más allá del cansancio físico. Es el hastío de alguien que ha dado todo por la fábrica y ha recibido, a cambio, una cadena interminable de desgracias y desilusiones. Luz lo escucha sin interrumpir, consciente de que Luis no busca respuestas inmediatas, sino la validación de un sentimiento que le pesa desde hace tiempo. La idea de marcharse empieza a tomar forma en su mente, no como una huida, sino como una necesidad vital para no perderse a sí mismo. Y mientras todas estas decisiones se entrelazan, Damián finalmente se enfrenta a Gabriel, sabiendo que el precio de su rendición será alto. No hay heroicidad en su gesto, solo el sacrificio silencioso de un padre que elige perderlo todo para salvar a su hija, aun sabiendo que ese acto no le devolverá la paz. Al cabo de un momento, el despacho de Damián queda envuelto en un silencio denso tras la visita de Gabriel, un silencio que no trae alivio, sino una claridad dolorosa. El patriarca entiende que ya no hay negociación posible y que cada segundo de demora solo aumenta el riesgo que pesa sobre Marta. Cuando finalmente toma la decisión de vender sus acciones, no lo hace con dramatismo, sino con una serenidad forzada que delata cuánto le cuesta aceptar la derrota. Es un gesto que rompe con todo aquello que defendió durante décadas, pero que nace del amor más básico y primitivo.
Marta percibe el cambio incluso antes de que su padre se lo comunique. Hay algo en su manera de mirarla, una mezcla de orgullo y despedida, que le confirma que Damián ha cruzado una línea sin retorno. Ese sacrificio, lejos de tranquilizarla, despierta en ella una culpa insoportable. Justo en ese momento, el diario reaparece entre sus manos como un objeto extraño, casi ajeno. Marta lo abre por última vez, no para releerlo, sino para enfrentarse a lo que representa. Una vida interior que fue utilizada contra ella, una intimidad convertida en amenaza. El fuego crepita mientras las páginas se consumen una a una. No hay lágrimas en su rostro, solo una determinación fría que nace del cansancio. Al ver cómo las palabras desaparecen, Marta siente que también se desprende de una parte de sí misma, aunque el vacío que queda sea profundo. Por su parte, Damián reúne a la familia y confiesa lo ocurrido sin rodeos. No se justifica ni pide comprensión, simplemente explica que ha perdido la empresa para mantenerlos a salvo. La noticia cae como un golpe seco, removiendo rencores antiguos y silencios incómodos. Andrés escucha con los puños cerrados, consciente de que Gabriel ha logrado lo que quería. La rabia que siente no es solo por la empresa, sino por la humillación infligida a su padre y por la certeza de que el chantaje ha sentado un precedente peligroso. Mientras tanto, Carmen y Claudia se acercan a Gemma con una delicadeza que contrasta con la dureza de los últimos días. Su visita no busca soluciones, sino acompañarla en un momento en el que cada decisión pesa el doble y cada despedida se anticipa como un duelo. Gemma agradece ese apoyo sincero y, con una calma que sorprende incluso a ella misma, anuncia su marcha a Barcelona. No lo hace como quien huye, sino como alguien que ha entendido que seguir en la colonia significaría seguir sangrando por dentro. Teo, al escuchar la noticia, deja entrever sus dudas en pequeños gestos, en miradas que buscan seguridad. Sin embargo, la paciencia de Digna y la cercanía de Julia consiguen que la idea del viaje empiece a transformarse en una aventura, en una promesa de algo mejor. En la cantina, el ambiente se vuelve inesperadamente cálido cuando todos se reúnen alrededor de Gaspar. Los detalles, las palabras y los silencios compartidos construyen una despedida sincera, marcada por el respeto a su decisión, aunque nadie oculte cuánto dolerá su ausencia. Luis, cada vez más agotado, confiesa a Luz que quizá ha llegado el momento de pensar en sí mismo. La fábrica, que fue su orgullo, se ha convertido en un recordatorio constante de pérdidas y traiciones, y esa idea empieza a empujarle hacia un futuro incierto. Mientras todas estas decisiones se encadenan, Marta intenta un último acercamiento a Gabriel. No busca reconciliación, sino establecer límites, proponer un nuevo equilibrio. La negativa de su primo, cargada de desprecio, la obliga a aceptar que está completamente solo. Ese mismo rechazo despierta en Marta una lucidez amarga. Por primera vez, ve a Gabriel no como una amenaza omnipotente, sino como alguien atrapado en su propia ambición, incapaz de amar ni de confiar, condenado a la soledad que él mismo ha construido. Precisamente en ese instante, cuando Marta asimila la magnitud de lo que su padre ha hecho por ella y la indiferencia con la que Gabriel ha rechazado cualquier intento de diálogo, algo se quiebra definitivamente en su interior. Ya no siente miedo, ni siquiera rabia, lo que emerge es una determinación silenciosa, nacida del desprecio más absoluto. Chloe percibe ese cambio antes incluso de que Marta pronuncie palabra alguna. Al descubrir la maniobra de Gabriel con Damián, comprende que ha sido utilizada como una pieza más dentro de un juego que nunca controló. La amenaza que pesa sobre ella deja de paralizarla y se transforma en una razón para tomar partido. Cuando Chloe se acerca a Marta, no lo hace desde la culpa, sino desde la claridad. Ambas saben que ese gesto las expone, que no es solo una elección personal, sino un desafío directo a Gabriel. Sin embargo, el apoyo mutuo se impone al temor, y ese reconocimiento compartido las une con una fuerza inesperada. El beso que sellan no es impulsivo ni ingenuo, es la confirmación de una alianza emocional y vital, una manera de decirse que no están dispuestas a seguir viviendo desde la sombra. Para Marta, ese gesto supone recuperar una parte de su identidad que creyó perdida bajo el peso del apellido y las imposiciones familiares. Mientras tanto, Damián busca a Tasio para contarle la verdad. No lo hace como empresario, sino como un hombre cansado de ocultar sus errores. La confesión del chantaje y la venta de las acciones le pesa, pero también le libera, aunque sea parcialmente, de la soledad en la que se había encerrado. Tasio escucha con respeto,
consciente de que lo que está oyendo va más allá de una transacción económica. Percibe el sacrificio de Damián como un síntoma de algo más grande. El derrumbe de un sistema que durante años pareció inamovible y que ahora se resquebraja desde dentro. Por su parte, Digna se afana en preparar la cena de despedida para Joaquín, Gemma y Teo. Cada plato, cada detalle, lleva impregnado un cariño que no necesita palabras. Es su manera de aceptar la partida, de convertir el dolor en un acto de amor silencioso. La casa se llena de recuerdos compartidos, de risas contenidas y de miradas que dicen más que cualquier discurso. Joaquín intenta mantenerse firme, pero el peso del momento le recuerda que marcharse no significa olvidar, sino aprender a vivir con la ausencia. En paralelo, en la casa de los de la Reina, la tensión alcanza un punto crítico. Begoña y María se enfrentan sin máscaras, dejando al descubierto resentimientos acumulados y heridas que nunca llegaron a cicatrizar. El choque entre ambas refleja dos formas distintas de sobrevivir en un mundo que las ha puesto constantemente a prueba. No muy lejos de allí, Andrés se encara con Gabriel en un enfrentamiento cargado de rabia contenida. Ya no se trata solo de la empresa o del pasado familiar, sino de una lucha frontal entre dos maneras opuestas de entender el poder y la lealtad. Las palabras, afiladas, dejan claro que no hay vuelta atrás. Andrés percibe, quizá por primera vez, una grieta en la seguridad de Gabriel. No es una victoria, pero sí una señal de que el dominio absoluto que su primo ejercía empieza a tambalearse. Esa intuición le da fuerzas, aunque sabe que el peligro no ha desaparecido. Y así, entre despedidas, confesiones y alianzas inesperadas, la colonia se prepara para un desenlace que nadie puede prever del todo. Cada personaje avanza hacia su propio abismo o su propia liberación, conscientes de que el final de esta etapa no traerá descanso inmediato, sino nuevas preguntas. Unas horas más tarde, la casa de Digna queda envuelta en una calma extraña tras la cena de despedida, una calma que no consigue ocultar la sensación de final que flota en el aire. Cuando Joaquín recoge sus cosas y Teo observa cada rincón como si quisiera memorizarlo todo, la despedida deja de ser simbólica para volverse real. Digna acompaña a su hijo hasta la puerta con el corazón encogido, pero sin reproches. Sabe que retenerlo sería condenarlo a una vida que ya no le pertenece. Su abrazo es firme, largo, cargado de todo lo que no se dice cuando el amor es demasiado profundo para las palabras. Gemma, al cruzar el umbral, siente un nudo en la garganta. No solo deja atrás un lugar, sino una etapa marcada por el sufrimiento y la culpa. Aún así, la promesa de Barcelona se impone como un acto de supervivencia, una oportunidad para reconstruirse lejos de las miradas que juzgan. Teo, sostenido por la mano de Joaquín, da un último vistazo al entorno que fue su hogar. Aunque la incertidumbre lo acompaña, las palabras de Digna y la complicidad de Julia han sembrado en él una ilusión tímida, suficiente para dar el primer paso sin miedo. Mientras tanto, Gaspar regresa a su casa con una mezcla de alivio y nostalgia. La despedida en la cantina le ha confirmado que su decisión es respetada, pero también que su ausencia dejará un hueco difícil de llenar. Camina despacio, consciente de que cada paso lo aleja de una vida conocida. En el invernadero, Luis permanece solo, rodeado de plantas que ha cuidado durante años. Sus pensamientos giran en torno a la idea de marcharse, una idea que ya no le parece descabellada, sino necesaria. El cansancio acumulado pesa más que cualquier apego al pasado. Luz, al verlo tan abatido, intuye que la conversación que mantuvieron no fue casual. Percibe en él una determinación latente, aún frágil, pero real. No intenta disuadirlo, sabe que, a veces, el mayor gesto de apoyo es permitir que el otro se enfrente a sus propias decisiones. En la casa de los de la Reina, el ambiente sigue cargado tras los enfrentamientos. Begoña se queda a solas con sus pensamientos, reviviendo cada palabra intercambiada con María. El choque la ha dejado exhausta, pero también más consciente de su propia fuerza y de lo que está dispuesta a tolerar. María, por su parte, se refugia en una fachada de frialdad que apenas consigue ocultar su inseguridad. Siente que el terreno bajo sus pies se vuelve inestable, que las alianzas que creyó firmes empiezan a resquebrajarse, y esa sensación la empuja a replegarse. Andrés, todavía con la tensión del enfrentamiento con Gabriel, camina por la casa como un animal enjaulado. La rabia no se disipa, pero se mezcla con una claridad nueva. Sabe que no puede seguir reaccionando, que debe adelantarse a los movimientos de su primo. Gabriel, aparentemente imperturbable, se queda solo en su despacho.
La máscara de control que tanto le ha servido empieza a mostrar fisuras imperceptibles. Aunque intenta convencerse de que ha ganado, una inquietud persistente se instala en su interior, alimentada por la resistencia que empieza a encontrar. Y mientras la noche avanza, cada personaje queda suspendido en una espera silenciosa, como si todos presintieran que el verdadero desenlace aún no ha llegado. El final de la temporada se acerca, no como un cierre apacible, sino como la antesala de un golpe que nadie logra anticipar del todo. Ese mismo silencio nocturno se vuelve casi insoportable cuando la casa de los de la reina queda sumida en una quietud engañosa, una de esas que anuncian tormenta. Gabriel intenta concentrarse en su trabajo, repasando documentos como si nada pudiera alterarlo, pero su mente traiciona a esa calma aparente con pensamientos cada vez más dispersos. El eco de las palabras de Andrés resuena con fuerza en su cabeza, no tanto por lo que se dijo, sino por lo que quedó implícito. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel percibe que su primo ya no actúa desde la impotencia, sino desde una convicción que podría convertirse en una amenaza real si no la controla a tiempo. Begoña, desde otra habitación, lucha por conciliar el sueño. El enfrentamiento con María ha removido heridas antiguas, pero también ha reforzado una certeza. No piensa seguir justificando comportamientos que la dañan. Esa determinación silenciosa se mezcla con el miedo, consciente de que su vida sigue atada a un hombre cada vez más imprevisible. Mientras tanto, Marta y Chloe permanecen juntas, sin necesidad de palabras. El gesto de apoyo mutuo que se han ofrecido les devuelve una sensación de seguridad que creían perdida. No ignoran los riesgos que corren, pero el cansancio de vivir ocultándose pesa más que cualquier amenaza. Marta reflexiona sobre el sacrificio de su padre con una mezcla de gratitud y dolor. Saber que Damián ha renunciado a todo por ella la impulsa a no retroceder, a no permitir que ese acto quede vacío de sentido. En su interior, se promete no volver a someterse al miedo. Damián, por su parte, observa la casa con una nostalgia profunda. Cada objeto le recuerda un tiempo en el que creía tenerlo todo bajo control. Ahora, despojado de su poder económico, se enfrenta a una verdad incómoda. Su legado ya no se mide en acciones ni en propiedades, sino en las decisiones morales que ha tomado. En la colonia, el vacío dejado por las despedidas se hace palpable. Los vecinos comentan en voz baja las marchas, como si temieran nombrarlas en alto. La sensación de comunidad se resiente, pero también emerge una comprensión compartida de que aferrarse al pasado ya no es una opción viable. Luis pasa la noche en vela, dando vueltas a la conversación con Luz. La idea de marcharse empieza a adquirir una forma concreta, aunque todavía no se atreva a pronunciarla. Siente que quedarse significaría resignarse, y esa idea le resulta insoportable. Gaspar, preparando su propia salida, experimenta una serenidad inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, siente que su decisión le pertenece por completo. No hay rencor, solo la necesidad de avanzar, aunque el camino sea incierto. Y así, con cada personaje atrapado en sus propios pensamientos, la noche avanza hacia un amanecer cargado de presagios. Nada parece estable, nada parece seguro, y sin embargo, todos intuyen que lo peor, o quizá lo más revelador, aún está por llegar. Precisamente en ese instante previo al amanecer, cuando la noche parece resistirse a desaparecer, Gabriel siente por primera vez una incomodidad que no logra acallar con argumentos ni con planes. No es miedo, al menos no todavía, sino una sensación persistente de que algo se mueve a sus espaldas sin que él pueda controlarlo. Se levanta antes de que el resto de la casa despierte y recorre las estancias con pasos silenciosos, como si necesitara comprobar que todo sigue en su sitio. Cada puerta cerrada, cada sombra alargada por la luz tenue, refuerza esa inquietud que se niega a desaparecer, aunque intente convencerse de que todo está bajo control. En otra habitación, Begoña despierta sobresaltada, con la respiración agitada. No recuerda el sueño con claridad, solo la sensación de amenaza que lo impregnaba todo. Al incorporarse, se da cuenta de que esa angustia no proviene solo de su subconsciente, sino de una realidad que lleva tiempo ignorando. Mientras tanto, Damián pasa las primeras horas del día en silencio, sentado frente a una taza de café que se enfría sin que apenas la pruebe. La renuncia a su poder económico lo ha dejado extraño, casi liviano, pero también vulnerable. Aún así, no se arrepiente, el sacrificio ya está hecho y no piensa cuestionarlo. Marta, lejos de sentirse aliviada, experimenta una mezcla de responsabilidad y urgencia. Sabe que el gesto de su padre ha cambiado las reglas del juego y que ahora le corresponde a ella no permitir que Gabriel siga manejando los hilos.
Esa convicción la mantiene firme, incluso cuando la incertidumbre la sacude. Chloe, a su lado, comparte esa tensión contenida. Ha tomado partido y es consciente de que no habrá marcha atrás. El miedo sigue ahí, pero se transforma en una alerta constante, en una atención minuciosa a cada detalle que pueda delatar un nuevo movimiento de Gabriel. En la colonia, las ausencias se notan más que nunca. Las casas que quedan medio vacías parecen reflejar el estado anímico de quienes permanecen. La vida continúa, pero con una fragilidad evidente, como si todos estuvieran esperando una señal que confirme que el peligro no ha pasado. Andrés, incapaz de dormir, repasa mentalmente cada gesto de su primo, cada contradicción, cada pista que ha ido reuniendo. La confrontación reciente le ha dejado claro que Gabriel no es invencible, pero también que acorralarlo puede provocar reacciones imprevisibles. Esa certeza no lo paraliza, al contrario, refuerza su determinación. Andrés entiende que ya no basta con resistir, que ha llegado el momento de actuar con inteligencia y cautela, sin perder de vista que cualquier paso en falso podría tener consecuencias irreparables. Y así, cuando el día empieza a despuntar, todos parecen alinearse, consciente o inconscientemente, hacia un punto de no retorno. El final de la temporada se aproxima con la promesa de una revelación que pondrá a prueba a cada uno, dejando claro que la libertad soñada aún tiene un precio muy alto. Precisamente en ese instante en que la mañana comienza a imponerse sobre la noche, el teléfono de Gabriel rompe el silencio con un sonido seco, inesperado, casi violento. No es una llamada más, y él lo sabe antes incluso de descolgar. Hay algo en la insistencia del timbre que le eriza la piel y le hace contener la respiración. Cuando escucha la voz al otro lado de la línea, el control que tanto ha cuidado empieza a resquebrajarse. No se trata de una amenaza directa ni de un reproche, sino de una información inquietante. Alguien está buscando a Beatriz. El nombre, pronunciado con naturalidad, cae como un golpe invisible que lo deja sin palabras. Gabriel intenta recomponerse, hacer las preguntas justas, medir cada respuesta. Sin embargo, por primera vez, no es él quien dirige la conversación. La certeza de que su pasado empieza a moverse sin su permiso lo obliga a enfrentarse a una realidad que creía enterrada y bajo llave. Tras colgar, permanece inmóvil, con la mirada perdida. Todo lo que ha construido, cada chantaje, cada maniobra calculada, parece de pronto vulnerable. La búsqueda de Beatriz no es solo un problema aislado, es la grieta por la que podría derrumbarse todo su edificio de mentiras. En la casa, Begoña percibe el cambio sin necesidad de palabras. Algo en la actitud de Gabriel, en su silencio tenso, la alerta. No pregunta, no se acerca, observa desde la distancia, consciente de que ese desequilibrio puede ser tan peligroso como revelador. Andrés, ajeno aún a la llamada, siente una inquietud similar, como si los acontecimientos estuvieran acelerándose hacia un punto inevitable. La sensación de estar cerca de la verdad se mezcla con el temor de que alcanzarla implique un coste demasiado alto para todos. Marta, junto a Chloe, intuye que el final de esta etapa no traerá la calma que muchos esperan. El sacrificio de Damián, las marchas, las despedidas y las alianzas selladas han preparado el terreno para algo mayor, algo que ya no podrá ser contenido con amenazas ni con dinero. Damián, desde su nueva posición sin poder, observa a su familia con una mezcla de preocupación y esperanza. Ha perdido la empresa, pero ha ganado una claridad que nunca tuvo. Sabe que el camino que se abre será duro, pero también que ya no está dispuesto a mirar hacia otro lado. En la colonia, el día avanza con una normalidad aparente que no engaña a nadie. Las ausencias pesan, los rumores circulan y la sensación de estar al borde de un cambio definitivo se instala en cada conversación, en cada gesto cotidiano. Y así, con la llamada que ha puesto contra las cuerdas al hombre que parecía intocable, la segunda temporada de Sueños de Libertad se cierra dejando todas las certezas en suspenso. El pasado reclama su lugar, las máscaras empiezan a caer y la libertad, esa que todos persiguen, se revela más frágil y más necesaria que nunca.